y sé que estoy en paz, pues la viví. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Aquí estaba conversando con la licenciada Michelle Cronenberg. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maure. Hoy hablamos acerca de un tema muy interesante. ¿Nuestro niño es hiperactivo o es un niño fogoso? ¿Usted sabe la diferencia entre ambos y por qué es importante hacerla? Bueno, quédese con nosotros para conversar con Michelle. Michelle. Así es, Maureen. Estamos realmente muy preocupados los profesionales que trabajamos en el área de salud porque existe una gran confusión y justamente como lo conversábamos ahora, antes se diagnosticaba y se decía todos los niños son hiperactivos y realmente la hiperactividad se define como un trastorno de conducta. Entonces, si mi hijo es hiperactivo, tiene un trastorno de conducta. El problema está en que 40 de cada 100 niños, según un estudio de una universidad española, están siendo diagnosticados con hiperactividad sin necesariamente tenerla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo yo puedo identificar cuándo mi hijo es hiperactivo y cuándo mi hijo es normalmente fogoso? Porque aquí lo que sucede es que creemos que el chiquito que está constante en movimiento y que está levantándose y que es curioso y que además le gusta lo que está sucediendo a su alrededor, entonces decimos que es hiperactivo. No necesariamente. ¿Qué es lo que sucede? Si la hiperactividad se presenta o esa conducta, esa exagerada inquietud motora se presenta, constantes movimientos, sin que haya un estímulo específico que lo esté provocando, entonces podemos estar enfrente de entonces un niño hiperactivo. ¿Y qué sucede? Empiezan a haber problemas en la escuela, sobre todo en los primeros años escolares, porque cuesta muchísimo que siga las reglas, porque cuesta mucho que se mantenga sentado, porque cuando tiene que trabajar se dispersa fácilmente, porque una de las características de la hiperactividad es justamente la dificultad para poner atención, porque el niño está tan receptivo, eso quiere decir que está asimilando tanto los estímulos del medio que le cuesta concentrarse en una sola actividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pretendemos que nuestros niños y nuestras niñas estén sentados largos periodos y realmente el niño o la niña aproximadamente antes de los 10 años, según la teoría, no tiene por qué poner atención de forma específica más de 10 a 15 minutos. Entonces, tenemos horarios y clases de 40 minutos, por ejemplo. 45 minutos. 40 a 45 minutos. Y estamos pretendiendo que justamente la atención sea constante durante esos 40 y 45 minutos. Y ni siquiera el adulto como nosotros puede estar concentrado más de 20 minutos. Eso quiere decir en una actividad específica sin distraerse. Entonces, ¿qué estamos viendo en las aulas? Niños que definitivamente puede que sean fogosos y tengan inquietud, lo cual no necesariamente tiene que determinarse como una hiperactividad. 4.000 niños en nuestro país están siendo diagnosticados con hiperactividad. ¿Qué quiere decir esto? Hay una suma muy alta. El doctor Sell, justamente en un artículo que él escribe en un medio público, de comunicación, justamente, él explica que es muy importante dar un diagnóstico específico y muy responsable, porque es muy difícil justamente hacer esa diferenciación. ¿Quién lo puede diagnosticar? Lo puede diagnosticar un neurólogo o lo puede diagnosticar un especialista en psicología clínica, que justamente puede hacer un proceso de evaluación y de observación clínica. No existe ninguna prueba cuantitativa que nos determine si un niño tiene hiperactividad o no. Por eso es muy importante la observación. Los padres son los primeros que van a decir, yo percibo o siento que mi hijo o mi hija tiene ciertas conductas que no son similares a los niños de su edad en su actividad física, es exagerada, cuesta mucho que se duerman, a la hora de dormir también tienen mucha inquietud. Entonces, ese tipo de conductas justamente es importante identificarlas. Una vez que entran a la etapa preescolar, como se los mencionaba ahora, son esos pequeñitos y esas pequeñitas que cuesta muchísimo que sigan instrucciones, pero hay que tener muy claro que todos los niños a cierta edad les cuesta seguir instrucciones, por eso tenemos que darles un periodo justamente en el cual haya una adaptación para poder determinar si es o no un trastorno de conducta. Y que muchas veces los padres se pueden angustiar porque desean un diagnóstico rápido, ¿verdad? Ya,
y ojalá con una pastillita para que el asunto se cure. Y realmente este tipo de características o de comportamientos no son de la noche a la mañana, no es de un día para otro que se logra un diagnóstico, como dice usted, para hacerlo responsablemente. Así es. ¿Verdad? Y además de que a veces los tratamientos debemos de ser muy responsables al que vamos a optar, ¿verdad? Que no sea una cuestión de que lo que quiero es que todos mis chiquitos estén sentados ahí, que no se muevan, no respiren, no pregunten, no molesten, entre comillas, ¿verdad? Y que realmente no es molestar, es parte de estar bien, el estar vivos, el estar sanos. Exactamente, y tenemos que ver también el sistema educativo, como lo dijo usted ahora, Maureen, el sistema educativo en el que se están desenvolviendo nuestros niños, porque ¿qué es lo que sucede? Si él es muy estructurado, es muy rutinario, es probable que esos periodos de atención sean muy cortos, entonces los niños molesten. Por eso es muy importante también hacerle entrevistas a los profesores y a las profesoras para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo dentro del aula. Existen muchas estrategias de tratamiento y eso es lo que vamos a ir abordando en próximos programas porque queremos dedicar un poco de tiempo a esto porque realmente nos preocupa que se estén dando tantos diagnósticos equivocados y que estén entonces justamente niños recibiendo medicaciones, por ejemplo, por parte de médicos que no son las correctas porque el diagnóstico no es el correcto. Ahora, no solamente el diagnóstico debe ser o el tratamiento debe ser por parte de un médico, sino que también existen estrategias a nivel conductual y a nivel psicológico que se pueden implementar para mejorar esos periodos de atención, para mejorar ese control de impulsos, esa inquietud motora. Yo creo que es importante buscar a los especialistas adecuados para ir descartando y viendo cuáles son las opciones adecuadas para mi hijo y para mi hija según sus características. Y que no etiquetemos, porque realmente es muy doloroso ponerle una etiqueta a un niño o a una niña desde ya, desde temprana edad, y ellos mismos después empiezan a autoetiquetar y no es saludable, realmente no es saludable. Es bueno identificar estos trastornos, pero no para etiquetar, sino para solucionar. Así es. Muchísimas gracias, Michelle. Con mucho gusto. Y a usted también muchísimas gracias. Recuerde que puede llamar al 2283-0278, Clínica Kronever, o bien puede repasar esta entrevista en mujeresdel2000.tv. Ahora nos vamos con más de Mujeres del 2000.